Si trabajas de noche en la calle, sabrás que hay horas que parecen tener memoria propia. Huelen a aceite viejo, a pan recalentado, y guardan cosas que no caben de día. Una de esas noches fue suficiente para que yo dijera en voz alta lo que llevo pensando desde entonces. Nunca más quiero trabajar de noche. Me presento. Vendo en la calle desde que aprendí a cargar una hielera. Soy de la Ciudad de México, de esos barrios donde las calles cambian de ánimo cuando apagan las farolas. Paso las noches entre puestos, bases de camioneros y esquinas donde la gente todavía pide una torta joven, como si eso arreglara todo. Llevo años y he visto de todo. Desde clientes que me cuentan la pelea de la casa, hasta colegas que guardan secretos como si fueran moneda. Pero lo que voy a contar no son noticias ni cotilleos. Son cosas que se quedaron pegadas en la piel, en la forma en que miro la oscuridad antes de bajar del camión o de cerrar la lona. Mi abuelo fue el primer maquinista de miedo que tuve. No les hablo de miedo por miedo. Les hablo del tipo de miedo que te enseña una lección para toda la vida. Él había sido vendedor ambulante en su juventud, aunque él le llamaba andar de rueda, y lo recordaba con una mezcla de orgullo y vergüenza. El pueblo de él quedaba lejos, allá en el norte, en un lugar donde el viento trae tierra y cuentos viejos. Cuando era chico, yo me sentaba en la cocina mientras mi abuela cocinaba y él sacaba la historia como quien saca una cajetilla. Con calma y con la voz gastada por los años, pero con la capacidad de dejarte helado. Contaba que en tiempos de sequía, la gente se angustiaba y vendía más que cosas. Ofrecía promesas, ofrecía tiempo. En una de esas, llegó a su cajón un hombre que vestía impecable. Traje negro, zapatos lustrados, el tipo de hombre que no se ensucia con el barro del camino. Se le acercó cuando el abuelo paró la carreta en la plaza. Le dijo con voz medida que podía ayudarlo, dinero suficiente para sacar a la familia de la penuria, pero que a cambio, el hombre del traje pediría algo pequeño. El abuelo no usaba la palabra alma como la usan en las películas. Él lo dijo más como quien nombra una cuenta vieja. Lo que sí recuerdo como si fuera ahora era la marca que quedó. Una mancha oscura en la madera de la carreta, como si alguien hubiera intentado quemar un nombre y no lo hubiese logrado del todo. Mi abuelo la tocaba con respeto, como quien toca una reliquia. No voy a decir que mi abuelo vendió algo, nunca lo dijo de forma clara. Lo que sí dijo varias veces fue la frase que todavía me cala. La pobreza duele, hijito, pero vender lo que te hace humano duele más. Y eso, para un niño que creció oyendo esas cosas, pesa. Cuando me tocó a mí salir a la calle, llevaba esa advertencia como un recordatorio. Puedes doblarte, puedes pedir préstamos, puedes quedarte sin dormir, pero hay límites. Esa fue la primera semilla. Con el tiempo aprendí que los vendedores tenemos un mapa de historias. Cada quien aporta su punto, su leyenda, su experiencia. Yo traía la del abuelo, y la llevaba como un escudo. Otros traían historias peores, o mejores, dependiendo de cómo quieras verlo. Pero la noche te hace acumulador de relatos. Si esta clase de historias te atrapan, si te gustan los testimonios de la calle y quieres escuchar más, regálame un like. Aquí se cuentan las cosas tal cual, sin adornos. Una noche me remitieron algo que me heló de otra forma. El relato del anciano en la carretera. Esto me lo contó un compañero vendedor de juguetes que hacía recorridos largos, de esos que salen y no regresan hasta que la luna está alta. Era un hombre fuerte, de voz de camionero, con manos grandes y una mochila llena de carritos de plástico. Me contó que conducía por una autopista de las que bordean el valle, cuando vio a lo lejos a un señor parado a la orilla, recostado al guardarraíl. En la primera pasada, pensó que era un velador hambriento o un borrachito. Redujo, le ofreció agua.
El señor aceptó sin prisa, como si llevara un tiempo fijo en el mundo y la espera no le molestara. 15 minutos después, cuando mi compañero ya había cruzado media carretera y el paisaje empezaba a cambiar, vio la misma figura. Allí estaba otra vez, al mismo lado, con la misma mirada tranquila. No le dio importancia, creyó que era la repetición de una curva. Pero al doblar una desviación, volvió a aparecer. Y en la siguiente recta, otra vez. Fue como si la figura se moviera entre las sombras y se materializara siempre a la vista del conductor, sin que el camino ofreciera salida. Lo más raro no era ver al hombre. Lo raro era que, cada vez que lo miraba, sentía que el mundo se corta en pequeños trozos de tiempo que no encajan. Las luces del camión comenzaban a percibirse con una vibración distinta. El motor ronroneaba como si estuviera lejos, y el reloj del tablero se tardaba en avanzar. Era esa sensación de que el tiempo se pega, de que vuelves a un punto y todo te mira con paciencia. Mi compañero no es de esos que andan inventando historias para impresionar. Él me dijo que, en la última vez que lo vio, el anciano no pidió nada. Solo se quedó parado y lo miró con unos ojos que parecían barro seco. Cuando por fin se animó a hablarle, el hombre le dijo: «No me sigas la luz, yo soy la orilla». Y se quedó ahí, inmóvil, mientras el camión pasó. Al llegar a la caseta, el compañero bajó la ventanilla con la necesidad de comprobar si había alguien. La carretera estaba vacía, no había huellas. No había otra persona cruzando. Pero en la cuneta, como si alguien hubiera marcado la tierra con el gesto de cruzarla, había muchas pequeñas huellas en círculo, como si una criatura hubiera caminado en el mismo sitio una y otra vez. Nunca habló de volver a pasar por esa ruta de noche. Eso me dejó pensando en lo que el abuelo decía. Hay cosas que la pobreza obliga a mirar de frente, pero también hay cosas que es mejor dejar de mirar. Las carreteras, me di cuenta, guardan memorias y tienen maneras peculiares de repetir lo mismo, de atrapar a quienes no saben ver. Con esos fantasmas ajenos andando en la cabeza, la ciudad empezó a mostrar sus propios trucos. CDMX no es un lugar de historias solitarias. Es un nido de microrrelatos que se rozan entre sí. Aquí, en la urbe, hay una base donde los camioneros paran a descansar y donde los vendedores armamos una red de favores. Alguien vigila el carro, otro cuida la caja, otro trae café. En esa base es donde la mayoría de mis noches se vuelven largas y a veces extrañas. Ahí aprendí la lección que casi me quita las ganas de volver a cargar la hielera. La parcela entre la base y las vías es un terreno corto, con pasto alto y un camino de tierra que cruje cuando pasa alguien. Es de esas parcelas donde la gente deja cosas. Una botella, una cajita de fósforos, una figura de plástico que alguien ya no quiere. Los camioneros que pasan noche tras noche le tienen respeto a ese terreno. Le dejan cigarros, café y hasta bolitas de papel como ofrenda, como quien intenta negociar con algo que no se nombra. Yo pensaba que eran supersticiones hasta que la propia parcela empezó a hablarme. La noche estaba húmeda esa vez, había llovido, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el vapor de las cafeteras de los camiones. Yo andaba con mi carrito de hamburguesas. Era una de esas noches que empiezan con clientes constantes. Choferes que piden algo que caliente el cuerpo y la charla. La base esa noche tenía voces bajas, risas que se apagaban con el ronroneo de los motores, y un perro que se había hecho amigo de la ciudad. Dejé la lona, encendí el comal y empecé a escuchar cosas. Pasos cortos entre la maleza, como si alguien pequeño caminara en círculos, siempre a la orilla, justo donde la luz de los faros no llega. Al principio pensé que eran ratas o algún animalito, pero las pisadas tenían cadencia, como si fueran dedos sobre la tierra. Una camionera me contó una vez que los duendes no son necesariamente seres malos. Dice que hacen travesuras para recordarte que no eres dueño de la noche. Los camioneros, cuando hablan de esas cosas,
Bajan la voz y sonríen con la boca cerrada, como guardando una vergüenza íntima. Yo era escéptico, pero esa noche las cosas empezaron a encajar de una forma que no me gustó. Vi algo moverse entre las sombras. Se detuvo. Me miró con una claridad que no esperaba. No voy a decir que vi una criatura sacada de un cuento ilustrado. Vi una silueta pequeña, quizá de la altura de un niño chico, que no hizo más que mirar. Lo más inquietante fue que su mirada no estaba hecha para mí. Estaba dirigida hacia la parcela, hacia un lugar donde la tierra parecía diferente. Mis manos, que ya sabían tantas rutinas, se empezaron a quedar frías. Los camioneros que habían visto cosas antes no rieron. Uno de ellos simplemente dijo: «No le den importancia, pero no le respondan, ¿eh?» No supimos exactamente qué significaba eso hasta que el perro se quedó callado. El perro siempre ladra a los desconocidos, pero esa noche se echó la cabeza entre las patas, como si pudiera oler algo que nosotros no alcanzábamos. Al día siguiente, uno de los camioneros mostró unas huellas pequeñas en la tierra, como de dedos, marcadas con una presión que no correspondía a ningún animal conocido. Las microscopias no son para nosotros, no tenemos dónde llevar eso. Pero entre todos, había un consenso tácito. Limpiar no sirve. Cubrir la tierra con hojas, echar agua, nada borró la sensación. Algunos dejaron una ruedita de pan en la parcela, otros, una moneda vieja. Nadie explicó por qué, pero la ofrenda se convirtió en algo que hacemos por reflejo, como cuando ves un altar y sabes que hay una historia detrás. A mí me empezó a costar dormir. Las noches me pesaban. Empecé a quedarme mirando el camino en vez de atender el comal. Sentía un aliento frío cuando trataba de concentrarme en las órdenes. Sentía que alguien estaba detrás de la lona, observando la forma en que enrollaba las servilletas. No era un miedo espectacular. No había apariciones que gritaran ni voces que exigieran nada. Era el tipo de miedo que te hace dudar de tus propias manos, que te hace revisar la cerradura 2 veces, que te hace inventar excusas para quedarte en casa. En la base los cuentos se multiplicaban como semillas. Un vendedor de tamales me habló de una mujer que lloraba en la cuneta y que desaparecía cuando alguien se acercaba para ayudarla. Un muchacho me contó que una noche vio luces extrañas sobre la carretera, como si alguien hubiera colgado linternas en el cielo. Eran historias diferentes, pero todas compartían una cosa. La noche amplifica lo que llevamos dentro. Para algunos era nostalgia, para otros, culpa. Para mí era el cansancio unido a la sensación de que, por la noche, hay cosas que la ciudad muestra y luego se las traga. Recuerdo un episodio que me puso el cuerpo en guardia. Era una madrugada cerrada y yo ya había recogido casi todo. Los últimos clientes se iban, y la ciudad parecía contener el aliento. De repente, uno de los camioneros se acercó con el rostro serio, ese rostro que usan los que ya se han tragado mucho miedo, y me dijo bajito: «Anoche alguien dejó esto». Me mostró una pequeña figura de madera, tallada sin mucho oficio, con la forma de un hombrecillo. No tenía cara, solo una protuberancia donde deberían ir los ojos. «La encontramos en el pasto», dijo. «La pusimos donde siempre», añadió, señalando la parcela. Yo la tomé y sentí que estaba fría por dentro, no por la temperatura, como si tuviera un hueco que respiraba despacio. A partir de ese objeto la noche cambió. No supe si era sugestión, pero las conversaciones en la base se volvieron más cortas. La gente dejó de meterse en bromas y empezó a preferir el silencio. Uno por uno, los camioneros contaron pequeños detalles. Que la figura a veces no estaba en el mismo lugar, que las ofrendas amanecían removidas, que una vez encontraron migas de pan ordenadas en círculo, como si alguien las hubiera tornado en un altar. A mí me dio la impresión de que la parcela se estaba convirtiendo en un punto de encuentro entre lo que olvidamos y lo que la oscuridad insiste en recordar. Esa madrugada, cuando empecé a doblar las servilletas y a apilar las bandejas,
oí un ruido suave detrás de mi carrito, como el roce de algo pequeñito. No me atreví a mirar. Me quedé ahí, con la mano en la bandeja, esperando que la broma se revelara. La lona se movió apenas, y algo dejó caer una pequeña bolita de masa de pan en el piso. No era un animal. Nadie estaba allí. El pan quedó como una ofrenda sin manos. Respiré hondo y recogí la bolita con el borde de la espátula. Y me pareció que el aire tenía un sabor distinto, como si el humo del comal se hubiera diluido y quedara espacio para otra cosa. No puedo decir que vi una criatura con ojos grandes ni que me amenazó. Lo que puedo decir es que esa noche algo hizo que me sintiera observado de una manera que no conocía. Y no me refiero a la mirada de un ladrón, que es algo que temes por las cosas que te puede quitar. Hablo de una mirada que parece medir la vida misma, como si tuvieras una deuda con alguien que no acepta monedas. Con el tiempo, la gente empezó a contar que en esa parcela ocurrían cosas parecidas cada cierto tiempo. Objetos que se movían, ofrendas que amanecían ordenadas, sombras que parecían saltarse las reglas del lugar. Algunos hablaban de duendes, otros preferían decir cosas del camino. Nadie quería aparecer como aquel que exagera. La comunidad guardaba respeto y una distancia prudente. Yo, que siempre me he creído fuerte por la experiencia, empecé a perder la facilidad de reírme de lo inexplicable. En una noche reciente, sucedió lo que terminó por clavarlo en mí. Sin embargo, antes de contarlo, tengo que decir algo importante. Muchas de las historias que escuché no pasaron en la Ciudad de México. Algunas son relatos que me contaron en la ruta, otros se los escuché a mi abuelo y otras son guardadas por compañeros de trabajo. Aquí las traigo porque me marcaron y porque juntas forman la razón por la que ya no me dan ganas de salir con mi carrito cuando el cielo empieza a oscurecer. Me gusta creer en explicaciones sensatas, pero también he aprendido a respetar lo que no tiene nombre. Esa noche, la que cambió todo para mí, empezó con un silencio más denso que de costumbre. Los faros de los camiones proyectaban rectángulos de luz y las sombras se pegaban a los muros del depósito. Yo sentía que mis manos temblaban un poco mientras preparaba todo. No hice caso al temblor. Uno aprende a disimular malas noches. Pero en la esquina de mi vista, donde la parcela hace un recodo, vi algo que no había visto antes. Una luz tenue, como de vela, balanceándose entre los arbustos. No olía a humo ni se veía reflejo de motor. Parecía un punto tranquilo, casi como una calma. Pensé en ir a ver con la excusa de recoger basura. Me levanté y, con el pretexto de la escobita, caminé hacia la luz. A mitad de camino me alcanzó una voz detrás de mí. El viejo camionero que siempre llega con la mirada de quien ha visto intentar correr al tiempo. «No vayas», me dijo. «Esa lucecita es de las que te hacen preguntas que no quieres contestar». Su advertencia cayó en mi pecho como una piedra. No avancé del todo. Me quedé en el borde, mirando la luz. Se movía, no como una llama, sino como si tuviera intención. Fue en ese momento que escuché un sonido que no había oído en la base. Un llanto cerca, pero no humano del todo, más profundo, como si alguien llorara con el peso de muchas noches. La voz me atravesó. No era una queja, era una llamada lenta, y en ella escuché algo que me hizo comprender que la parcela no era un simple terreno olvidado. Tenía memoria, y tiene maneras de recordarte. El camionero me puso la mano en el hombro y dijo, «Hoy te vas temprano». Yo, que había pensado en cerrar tarde como siempre, noté que mi cuerpo respondió sin pensar. Recogí la lona con manos que ya no estaban tan seguras. Sentí que algo me empujaba hacia adelante y que, con cada paso, la atención en la parcela era más intensa. No les miento si digo que tuve la certeza de que no era prudente quedarme. Mientras me alejaba con la hielera ya asegurada, vi, por el rabillo del ojo, que la luz se apagaba como quien cierra una puerta. Y cuando miré de frente,
La parcela estaba otra vez en su rutina de pasto. Pero no era lo mismo. Tenía esa huella de cosas hechas, como si algo hubiera movido piezas que no debería mover. Esa noche en casa, me senté largo tiempo sin poder dormir. Miré la puerta como si fuera la entrada a un consejo secreto. La frase del abuelo me vino a la cabeza. Hay cosas que no se venden porque no son de uno. A la mañana siguiente, el rumor en la base era sordo. Nadie quería abrir demasiado la boca. Algunos se excusaban en el trabajo, otros decían que la noche había traído sueño, nada más. Pero los ojos de los camioneros me dijeron lo contrario. Habían visto algo, y tampoco sabían cómo nombrarlo. Desde entonces, la ciudad se me ha vuelto diferente en ciertas noches. No puedo ir con la misma ligereza. Cada paso hacia el carrito me hace pensado en los cuentos del abuelo, en el anciano de la carretera y en la parcela que recoge ofrendas. Hay algo en la manera en que la noche entra a la ciudad que me obliga a repensar mi trabajo. No es solo el miedo al robo o a las trifulcas. Es un sentimiento más profundo, como si la oscuridad tuviera una factura que empieza a cobrarte por las cosas que creías tuyas. Todavía me faltan historias por contar, y quizá lo más extraño está por venir. Pero hay algo que quiero que entiendan. Cuando uno suma relatos de distintos lugares y distintas bocas, la acumulación pesa. Cada historia añade una capa al temor, hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces al que sale a la calle. Esa fue la sensación que me alcanzó en la base después de esa madrugada. Estaba cansado de cargar, sí, pero más que eso, tenía miedo de las preguntas que la noche me pudiera poner delante. En ese filo quedé, decidiendo si seguir con el carrito o dejarlo. Y mientras lo pensaba, la ciudad seguía respirando, con sus luces rotas y sus sombras que aprenden a esperar. La semana después de esa madrugada fue como vivir con un ruido detrás de la oreja. No se escucha todo el tiempo, pero cuando uno se queda callado, se hace insoportable. Dormía a ratos, me despertaba con la sensación de que alguien había pasado el dedo por la tapa de la olla. Empecé a inventar pretextos para no regresar a la base. Una excusa por un permiso, arreglos en la casa, un malestar que no tenía nombre. Mis manos ya sabían mover la espátula y la lona sin mirar. Sin embargo, cada vez que me acercaba al carrito sentía que mi cuerpo se estiraba a modo de alarma, como si en mi interior alguien tirara del freno de mano. Los compañeros notaron el cambio. El flaco, que es de esos que toma todo en broma, me puso la mano en el hombro un día y me soltó medio en serio. No te me vayas a poner bien miedoso, compa. Lo que pasó fue una noche rara, ya pasará. Le sonreí, pero la sonrisa me salió corta. Por la noche, cuando los camiones encendían sus luces naranjas para que todos supiéramos que la vida todavía seguía, me vi andando con la hielera sin saber si mi paso era más lento por cansancio o por prudencia. Fue en uno de esos días que pasó algo que cerró la puerta. No fue espectacular ni digno de un cajón de cuentos. Fue la suma de cosas pequeñas que, juntas, me dieron la certeza de que algo en la noche no era para mí. Fue a la hora en que la ciudad se queda en ese tono que no es día ni noche, y la gente que aún está despierta parece estar ahí para probar que lo otro no existe. Había bajado la lona y acomodaba las salsas cuando escuché que alguien tarareaba a lo lejos. No era música de la radio. Era una tonada triste que se filtraba entre los camiones como si viniera de un bolsillo de aire. Pensé que sería un vecino buscando rincón o un camionero que tarareaba para no dormirse. Igual me fui acercando con la excusa de recoger tablas. Al doblar la esquina de la parcela, la luz de uno de los faros sorprendió algo que no esperaba. Una figura parada junto al guardarraíl. No era alta ni baja, sí delgada, envuelta en una gabardina que parecía mojarse sin mojarse. Tenía la postura de quien ha esperado mucho por algo. Al verla, me vino a la cabeza la imagen del hombre de traje que me contó mi abuelo cuando era niño. No por parecido literal,
sino porque había en ella la misma clase de calma que no se debe tomar a la ligera. Una calma que parece medir opciones. La figura no apartó la mirada. A su lado, sobre la tierra, había una vela apenas, sobre una lata. No olía a cera común. Olía a algo que no supe nombrar. Me acerqué peor de lo que pienso de mí. Me acerqué porque alguna parte orgullosa quería comprobar que el corazón no me fallaba con estupideces. A unos pasos, sentí el aliento de la noche, denso, y luego un sonido que no era llanto ni risa, sino una mezcla. La voz de alguien que recita nombres en voz baja. «¿Saldo?», dije, tratando de sonar como quien propone una pregunta tonta. La figura no respondió con palabra, pero abrió la boca y de ahí salió un murmullo que no fue mío, ni de nadie conocido. Nombró cosas que hacían que la piel se me erizara. Citó la marca vieja en la madera de la carreta, que mi abuelo llevaba como recordatorio. Habló de una rueda suelta que yo había arreglado 5 años atrás, y que nadie recuerda. Susurró una frase que mi abuela decía cuando barría la casa. «No dejes que te tomen lo que no es tuyo». No pedí ayuda, porque pedir ayuda es una costumbre de los vivos, y esto no pareció una petición normal. La figura se quedó mirándome como quien checa si el cliente va a aceptar la oferta. No ofreció dinero, no pidió la hielera. Dejó, en cambio, una sensación de contrato que no estaba escrita. La vela parpadeó y la figura se inclinó un poquito, como si me ofreciera un apretón de manos invisible. Aunque no hubo palabras rojas ni firmas, su presencia me preguntó: «¿Vale la pena seguir exponiéndote? ¿No hay otras formas de vivir?». Me miró hasta donde mis ojos pudieron aguantar, y en esa mirada se concentraron todas las historias que habían pasado por mí. La del abuelo con la mancha en la carreta, la del anciano en la carretera, las huellas en la parcela, la mujer que lloraba en la cuneta. Sentí que esas historias estaban pidiéndome algo, que supiera cuándo cerrar el círculo. Di media vuelta, no me atreví a explicar el gesto. Preferí cruzar la base como si llevara prisa. Al llegar al carrito, el flaco me preguntó con sorna: «¿Ya vendiste la fe o qué traes?». Y lo único que pude decir fue: «Me voy a descansar, hoy no sigo». No dije que había visto esa figura. Ni siquiera sé si lo conté bien después. A la mañana siguiente, los camioneros comentaron que la parcela estaba otra vez sin la vela, y que alguien había barrido con cuidado la tierra alrededor. No sabían quién, no sabían si debía saberlo. Esa noche me di cuenta de que la decisión no nació de un solo episodio. Fue la suma de presencias y de relatos que me venían desde distintas bocas. Por ejemplo, hay una historia que me contaron de buena fe y que me dio escalofrío porque era de alguien que trabaja en la ciudad y a quien le tengo confianza, la de la vendedora de elotes y el padrecito Mariano. No sé si es algo que nos trae algo bueno o si asusta, pero la cuento porque me ayudó a entender cómo la gente intenta convivir con lo extraño. La muchacha de los elotes se llama Alma, así la llaman los de la ruta, y es de un barrio vecino. Me la topé una mañana, antes del amanecer, cuando ambas rutas se cruzan y los carritos comparten la esquina como si fueran paradas en una terminal de autobuses. Alma tiene la voz suave y los dedos siempre manchados de lote. Me contó que una madrugada, cuando estaba sola en su puesto, un hombrecito apareció con un rosario en la mano. No era cura, ni tenía la cara de sacerdote. Era más bien alguien con la manera de un hombre sencillo, la ropa gastada y la mirada clara. Los de la ruta lo llaman Padrecito Mariano. No sé si es su nombre real o un mote cariñoso, pero el caso es que él no decía mucho. Se paraba, miraba al puesto y sin preguntas dejaba una bolsita con moneda suelta o una flor marchita. Lo extraño fue que, según Alma, la presencia del padrecito no daba miedo. Daba una especie de protección que no es tranquilizante, sino insistente. Una vez que el padrecito se acercó, Alma sintió que alguien más estaba mirando.
no de mala intención, sino con control. Ese control hizo que la gente que rondaba la esquina se comportara distinto, como si olvidaran por un rato la intención de robar o la de empujar. Era como si la presencia fijara las reglas. Alma me dijo que la noche que él apareció, un cobertizo que siempre crujía dejó de moverse y un perro que no latía, latió una vez y se cayó. Ella al principio pensó, es protector, pero también añadió, no es acogedor como una abuela, da pausa, se queda en el filo. Esa frase me quedó porque resonó con la sensación que tuve al ver la figura cerca del guardarraíl. Protección que pide algo a cambio, o al menos respeto. En otra esquina de la ruta, el tamalero, que viene de pueblos cercanos, me habló una vez de una noche que no puedo olvidar porque me la relató con gesto serio. Estuvo en Toluca, vendiendo tamales en una salida de la autopista, y en la medianoche vio luces que no eran de coche. Se quedó mirando y pensó en linternas de trabajadores, en reflectores de escuela. Pero las luces, dijo, se quedaron clavadas en el cielo como si alguien hubiera puesto chinchetas, y ahí se hubieran quedado. Y luego, como si no bastara, una mujer apareció en la cuneta, con la cara cubierta y las manos juntas, llorando sin ruido. Él, por humanidad, bajó la tapa del comal y se acercó con un tamal envuelto para darle calor. Cuando llegó donde ella estaba, la mujer ya no estaba. Solo quedaba un rastro húmedo en la tierra y el silencio. No era la primera vez que alguien contaba de apariciones en la cuneta. La gente de carretera sabe que hay lugares donde las penas quedan pegadas al asfalto. El tamalero no dijo que fueran fantasmas, ni tampoco que fueran ángeles. Dijo que era algo que te deja sin remedio. Una sensación de culpa por haber sido testigo del espejo de otra pesadumbre. También está la historia del ovni, que a muchos les parece cuento, pero que me la contó un compañero que no es de andar inventando. Él vio un grupo de luces quietas sobre la autopista, tan claras que juraría que podían leerse. No era el tipo de luces que uno olvida. Eran puntitos ordenados que parecían vigilar la carretera. Algunos camioneros rezaron en voz baja. Otros encendieron las luces de las cabinas para mirarlas mejor. Las luces no hicieron otras cosas espectaculares. Se quedaron ahí, un rato, y luego se marcharon con la misma parsimonia. A la mañana siguiente, encontraron líneas en los pastizales, como marcas de algo que se había inclinado hacia la tierra. El compañero no dijo, eran marcianos. Solo dijo que la noche le presentó algo que la razón no alcanzó a catalogar, y que eso le cambió la forma de mirar el cielo. Todas estas voces se me pegaban. No porque creyeran en lo mismo, sino porque todas acababan con la misma frase retorcida. Después de ver algo así, la vida vuelve diferente. Unos se volvieron supersticiosos y empezaron a dejar ofrendas. Otros se mudaron de ruta. Yo, que pensaba que la calle me había curtido para todo, descubrí que no era así. La noche tiene una paciencia terrible. Espera que te canses de mirar y luego te muestra cosas que no habías pedido. Volviendo a la noche que me marcó, no hubo persecución ni amenaza explícita. Lo que ocurrió fue un diálogo silencioso entre la parte de mí que sabe que tiene que comer y la parte que entiende que hay libros que uno no debería abrir. Me fui de la base a casa con las manos vacías y la mente llena. En la semana siguiente empecé a notar que no era el único. 2 compañeros desaparecieron de las rutas. Se les vio por última vez, llevando candados nuevos a sus carritos y diciendo que buscarían trabajo de día. Otra compañera vendió su carrito a una señora que lo quiso montar en el mercado. La vendedora justificó que ya no aguantaba las noches y nadie la discutió. La decisión de irse tomó la forma de pequeñas excusas y ninguna gran explicación. Una madrugada me encontré con el flaco en la esquina donde nos gustaba platicar a las 3. Traía en la mano una taza de café frío y un billete arrugado. Me miró y sin rodeos, soltó. Ya no puedo, compa.
Anoche encontré una estampa debajo del asiento y no sé si fue mi sueño, pero la estampa tenía la misma cara que mi abuela cuando me regañaba y decía que la calle no perdona. No rió, no hizo chiste. Yo pensé en decir que la calle sí perdona si eres listo, si corres, si trabajas duro, pero las palabras se me atoraron. ¿Qué le iba a decir? Que la audacia era la cura. La audacia no quita que la noche pueda ser una cadena de pequeños golpes. Un día, me senté con mi abuelo y le conté lo que había visto, lo que había oído, todo lo que me empujaba a dejar el carrito. Él me escuchó en silencio, como quien está sumando para dar una respuesta justa. Al final, me dijo algo que no fue consuelo ni sermón, fue más bien un reconocimiento. Hijito, me dijo, hay oficios que a la larga te dejan más pobres de lo que imaginabas. No me refiero a la lana, me refiero a la paz. Si el precio de tu trabajo es la paz, no vale. Y lo miré y pensé en la marca de la carreta, en el hombre de la carretera, en la parcela que recogía ofrendas. Pero abuelo, le dije, ¿y cómo le hago para dejarlo? Él suspiró, y su voz tuvo la misma textura que la de siempre, gastada, pero honesta. Buscas otra forma, no es traición a la familia, es supervivencia. La decisión no fue una renuncia dramática ni un acto de heroísmo. Fue como apagar una luz que ya no quería encender más. Vendí la hielera a un muchacho que la quería para el mercado. No di explicaciones largas. Le dije lo justo, que necesitaba hacer un cambio. Cuando entregué la hielera, sentí que me traspasaba algo. No era solo el objeto, era el contrato con las noches. La gente me preguntó si tenía un plan, y yo contestaba con aquello que a veces usamos para no incomodar. Voy a ver qué sale. La verdad es que tenía miedo y ganas de vivir sin ese peso antiguo que me tironeaba. Desde que no salgo de noche, las cosas han cambiado. Me levanto a horas más regulares. Duermo en un pedazo largo y ya no me despierto con la sensación de polvos en la garganta. A veces siento nostalgia por el ruido de las calles y por la gente que uno conocía. Las risas a deshoras, los regaños de las señoras, el intercambio de historias que nos hacían una familia de madrugada. Pero la nostalgia y el miedo son diferentes. La nostalgia te deja un hueco dulce. El miedo te deja un rectángulo negro que no se presta a la memoria amable. He escuchado a muchos decir, ¿y no te arrepientes? ¿Y si te quedas sin lana? Sí, me he quedado sin deberes que la noche me daba, pero también me libré de la sensación de cargar una deuda invisible. Si algo aprendí con todo esto, es que hay un costo que no siempre aparece en la balanza del día, la calma. A veces la calma vale más que una noche extra de ganancia. No digo que todos deban hacer lo que yo hice, sé que hay quienes no tienen elección, y no los juzgo. Solo comparto mi experiencia. La calle me dio mucho, pero también me pidió billetes de mi tranquilidad. No soy el tipo de persona que quiere convertir esto en una advertencia absoluta. Tampoco quiero que piensen que ahora me doy a la mística o a la paranoia. Soy un vendedor que aprendió a escuchar la voz de la noche y a respetarla. Si algo les queda de esto, que sea una cosa: cuidar la vida no es cobardía, es sentido común cuando uno ya conoce los nombres de las cosas que no se ven de día. Si trabajas de noche o conoces a alguien que lo hace, cuida tus ritmos, comparte tus rutas, escucha a los que ya se han ido antes que tú, y no tomes a la ligera las sensaciones que te hacen bajar la guardia. Antes de cerrar quiero decir algo que me pesa y me cura a la vez. No voy a decir que lo que viví fue milagro ni que hay pruebas. No tengo evidencia científica ni pretendo un libro de explicaciones. Lo único que tengo son noches pegadas en la memoria y la gente que me contó cosas con la mirada seria. Esa acumulación de relatos me llevó a decir con toda la intención del mundo: nunca más quiero trabajar de noche. No por cobardía, sino porque aprendí a valorar lo que tengo. La paz, la posibilidad de soñar sin que una vela en la cuneta me nombre.
Si eres de los que escucha estas historias y también tiene la suya, compártela. Dile a ese amigo que todavía sale con su carrito que escuche a su cuerpo, a su sueño y a su boca cuando abre la lona de la noche. Suscríbete si quieres escuchar más relatos que se cuentan entre vendedores y noctámbulos. Aquí seguimos juntando voces, no para asustar, sino para entendernos y cuidarnos. Y si tienes una anécdota parecida, o conoces a alguien que necesite dejar la noche, cuéntalo en los comentarios. Entre todos aprendemos a leer los signos que la oscuridad a veces nos deja.